a la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 20. Filipenses capítulo 4, versículo 20 hasta el 23. El día de hoy vamos a concluir con esta serie, Filipenses, Vivir es Cristo. Hemos estudiado la epístola a los Filipenses versículo a versículo en 15 temas con este. El día de hoy vamos a leer los últimos versículos de la epístola. El título de la enseñanza es Alabando a Dios por su gracia. Filipenses 4, versículo 20. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo, ya llegué, ya estoy ahí. O amén, aleluya, gloria a Dios. Sí. Filipenses 4:20 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, como vimos y como mencioné, esos son los últimos versículos de la epístola a los Filipenses. Si usted se ha dado la tarea de leerla, se habrá dado cuenta que se lee como en unos 20 minutos, depende qué tan rápido leas. Y hemos nosotros ya aquí en la congregación no solo leído la epístola, sino también hemos dado una explicación y sobre todo una aplicación, porque no se trata únicamente de recibir información, sino que todo aquello que nosotros recibimos en la palabra podamos aplicarlo a nuestra vida, salir, practicarlo y vivirlo. Y esta es una epístola bastante práctica. Hemos visto principios muy prácticos. Dentro de ella hemos aprendido que para los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Sí? Bueno, para los hijos de Dios no se trata de vivir mi vida, eso es en el mundo, ¿sí? Quiero vivir mi vida, quiero vivir la vida, se trata de mí en el mundo. Para nosotros los hijos de Dios es todo lo opuesto, es vivir a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo se vive a Cristo? Imitándole a Él, contribuyendo para el avance del Evangelio, mientras que esperamos el día de Cristo. El día de Cristo ha sido algo recurrente en esta epístola. Pablo trabajaba, Pablo predicaba con vista en eso, con vista en el día de Cristo. Y es que para nosotros los hijos de Dios hay una esperanza. No se trata únicamente de ser mejores personas, de ser la mejor versión de mí mismo, de dejar de tomar, de dejar de bailar, de dejar de chismear. No se trata únicamente de eso, aunque se agradece, ¿verdad? Las esposas agradecen que su esposo ya no ande en bailes, en fiestas. Se trata de vivir a Cristo. Se trata de que mientras que vivimos a Cristo, esperamos ese día en el que Él volverá y nos resucitará y estaremos con Él por la eternidad. Eso es lo que nos hace distintos de cualquier otra religión, filosofía, etc. ¿Qué es vivir a Cristo? Vivir a Cristo es imitarlo en todo. Y Cristo fue humilde, lo vimos en el capítulo 2 de esta epístola. Cristo fue humilde, prefirió a los demás antes que a Él mismo. En los Salmos, hablando del Padre, dice: ¿quién es como Jehová, que se sienta a mirar de los cielos a la tierra, se humilla a mirar desde los cielos a la tierra? Bueno, Cristo no se sentó únicamente a mirar, sino que descendió y se hizo como uno de nosotros, tomó un cuerpo como el nuestro, con todo lo que esto implica. Se enfermaba o se podía enfermar, podía también cansarse, le daba hambre, le daba sed, como cualquier cuerpo humano. Y bueno, Él, haciéndose como uno de nosotros, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice el capítulo 2. Hemos aprendido también que nuestra meta es conocer a Cristo. Es decir, estamos viviendo a Cristo y nuestra meta es conocer a Cristo. Y allí se derriban todas nuestras metas humanas. Todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, aunque puedan ser buenos, tiene que haber un sueño supremo, una meta suprema, y es conocer a Cristo. Y aunque no vamos a terminar de conocerle en esta vida, hemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, como también nos enseña esta epístola, dejando atrás todo aquello que nos estorbe de ese propósito de conocer a Cristo y de vivir a Cristo, dejando de lado todo aquello que pueda desviarnos. Aprendimos también que en nuestra misión de conocer a Cristo, en nuestra misión de vivir a Cristo, es imprescindible que estemos unidos los unos a los otros, que haya unidad entre nosotros, que estemos unidos en un alma y en un pensamiento, que tengan el sentir de Cristo, que haya en vosotros un mismo sentir, es decir, un mismo sentimiento, un mismo pensamiento, porque tenemos todos un mismo objetivo, una misma meta.
También nos enseñó la palabra de Dios que debemos de pensar bíblicamente nosotros mismos, que nuestros pensamientos deben de alinearse con la palabra de Dios, pero que también debemos de pensar bíblicamente los unos de los otros. Vivir a Cristo es el secreto para sobrellevar la escasez. Decía Pablo, he aprendido a tener contentamiento en cualquiera que sea mi situación. Y ese aprender nos comunicaba la idea de recibir como un misterio, de descubrir un misterio, de, por decirlo así, un secreto. Y por eso decimos que hemos aprendido el secreto de sobrellevar la escasez, pero también el secreto para disfrutar piadosamente cuando vivimos en abundancia. ¿Cómo se puede vivir piadosamente en abundancia? Lo hemos visto, administrando bien nuestros recursos, disfrutando nuestros recursos y también repartiendo, siendo generosos con los recursos que recibimos de Dios. Y bueno, todo esto lo podemos en Cristo. Él nos da la fuerza para hacer todo esto. Y finalmente, un punto que quiero recordar de lo que hemos visto hasta ahora es que vivir a Cristo es vivir gozosos. El mundo piensa que vivir a Cristo es vivir aburrido, vivir oprimido, vivir... No. Vivir a Cristo es vivir gozosos, porque como vimos, nuestra esperanza está en los cielos, de donde esperamos al Señor, a nuestro Salvador. De allí nosotros somos ciudadanos, según la palabra de Dios. Veamos el primer versículo de la porción del día de hoy, Filipenses 4, versículo 20. Dice el apóstol Pablo, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, en este versículo se encuentra contenido algo que se conoce como doxología. Puede decir doxología. ¿Había escuchado esta palabra antes? Una doxología. Proviene del griego doxa, que significa fama, significa opinión, y de la palabra logos, que significa conocimiento o palabra. Entonces, doxología es hablar de la fama de alguien, particularmente aquí de Dios. Así que una doxología es una alabanza. Alabar es hablar de la gloria, de la fama, de las virtudes, de la brillantez de algo o de alguien. ¿Has oído cuando le dicen a alguien, te luciste con eso que hiciste, ¿no? Hiciste un buen trabajo, te luciste. Bueno, esto es lo que nos comunica la palabra alabanza, la brillantez de algo o de alguien. En este caso, es una alabanza a Dios, en el versículo 20 que estamos leyendo. Es una alabanza a Dios que lleva también una invitación a otros para alabarlo también. Esto lo vamos a ver dentro de la serie de los viernes, en el próximo tema, cuando veamos las expresiones de la alabanza. Cómo la alabanza está diseñada para compartirse con otros. No es solo para uno mismo, sino que es para compartirse con otras personas en comunidad. Eso es la alabanza también. Las doxologías en el Antiguo Testamento se usan como conclusión en los cánticos, también como conclusión en las oraciones. En el Nuevo Testamento vemos continuamente a los apóstoles, en este caso al apóstol Pablo, utilizando las doxologías como conclusión, también como un principio, como una parte de la salutación en las epístolas. También Pedro las utiliza, por ejemplo, en su primera epístola, capítulo 1, utiliza una doxología. Y en este caso, Pablo está ya cerrando la carta con una doxología, está terminando, concluyendo todo lo que dijo con una alabanza a Dios, con una doxología. Pero veamos el versículo 19, observe un versículo atrás para que veamos qué es lo que le da el impulso, por decirlo así, a esta doxología, qué es lo que detona esta alabanza a Dios. Que siempre hay cosas que nos llevan a alabar a Dios, que nos motivan a alabar a Dios. Dice el versículo 19, que lo vimos en la enseñanza posterior a esta, anterior a esta, perdón. Dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí estamos viendo a un Dios que provee. O sea, aunque nosotros no le alabamos por lo que Él nos da únicamente, o sea, le alabamos por lo que Él nos da, pero también le alabamos por lo que Él no nos da. Nada más alguien dijo amén. ¿Cómo? Yo quiero que Dios me dé todo. No, hay cosas que Dios no nos da porque no están en su voluntad, porque si nos las da, nos va a hacer daño. ¿Verdad que no le das todo a tu hijo de 4 años, todo lo que te pide? Quiero un carro, papá. No, pues no puedes. Ay, se lo voy a dar porque le voy a dar todo lo que él quiera, porque lo amo. No, se destruye. Si le das un auto a tu hijo de 8, de 9 años, se va a destruir. Bueno, Dios no es un padre irresponsable como muchos de nosotros, que le damos un dispositivo a un niño de 5 años.
Ups, nadie dijo amén. No, bien, bueno, haga un poquito de research y piense si su hijo de 5 años tiene la responsabilidad para manejar un dispositivo de estos. Pero bueno, ese no es mi tema. Después hablaremos de la familia y de la paternidad, que se habla también los miércoles en el servicio online. El punto es que Dios es fiel, nos da cosas, pero también a veces omite darnos cosas, y también nosotros le alabamos por aquellas cosas que no nos da. Y aunque no le alabamos únicamente por eso, hay una certeza en nosotros de que va a tener cuidado de nosotros. Es decir, si el Señor, Dios Padre, dio a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitemos? Es lo que dice Romanos 8:32. O sea, en nosotros que conocemos a Dios, que conocemos su palabra, hay esa certeza de que el Señor va a tener cuidado de nosotros. Estamos en Cristo, es lo que dice la palabra. Por tanto, tenemos a nuestra disposición todas las riquezas que le pertenecen a Él en gloria. Eso es una realidad que vemos en las Escrituras. Él es bueno, Él es digno de alabanza. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? A veces vienen pensamientos a nuestra mente que tratan de desviarnos, tratan de apagarnos, haciéndonos creer que Dios no va a tener cuidado de nosotros, pero Él tiene cuidado de nosotros. El versículo 20 lo leo nuevamente: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta doxología vemos a Pablo llamando a Dios Padre. Dice, al Dios y Padre nuestro. Mis hermanos, esto en la cultura judía no era algo aceptable, no era algo bien visto, porque llamar a Dios Padre era hacerse igual que Él. Pero Pablo está aquí diciendo al Dios y Padre nuestro. Esa palabra Padre es la palabra pater, de una raíz que significa nutridor, significa protector, significa sustentador. Y muchos solo se detienen en eso, muchos padres solo se detienen en traer el sustento, pero Dios es el que nutre, Dios es el que protege en todos los sentidos. Eso es lo que pater en griego significa, que se traduce como padre. Y es que el confiar en Dios tiene para nosotros una base, es de que el Señor, repito, va a tener cuidado de nosotros. Veamos el Salmo 135 para ver cómo el Señor protege la tierra, cómo el Señor sustenta la tierra. Y estoy hablando de la creación. Salmo 135, versículo 6. Y esto para que nos ayude a fundamentar esta fe, esta convicción de que el Señor tiene cuidado de nosotros. Salmo 135, versículo 6. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Esto es lo que nos dice la palabra en el Salmo 135. Espero hayas captado la idea. Voy a ver varios versículos, así que si usted no llega rápido, véalos en la pantalla, anótelo para que no nos perdamos. El Salmo 135 nos dice que el Señor hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. Es el Señor el que cuida la tierra, porque se necesitan esas lluvias, se necesitan esos vientos, y el Señor tiene cuidado de su creación. El Salmo 104, versículo 13, ahí dice directamente, Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Versículo 14, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. El Salmo 147, versículo 8, también nos habla acerca de cómo Dios sustenta su creación. En el 104 vimos cómo el Señor hace producir el heno para las bestias. O sea, los animales tienen ahí esa comida porque Dios se las da. Y también la hierba para nuestro servicio, para que podamos sacar el pan de la tierra. Salmo 147, 8 dice, Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Y mis hermanos, si Dios tiene cuidado para con la tierra, tiene cuidado para con su creación, ¿cómo no tendrá cuidado del hombre, que fue creado a su imagen, conforme a su semejanza? Jesús dijo que el Padre hace salir su sol
solamente sobre los justos? No, ¿verdad que no? Hace salir su sol sobre justos e injustos. Esa es la gracia común. El Señor tiene favor para aún con aquellos que no son agradecidos con Él, para con los ingratos. Ahora mediten esto: si Dios tiene cuidado de la creación, si Dios tiene cuidado de los incrédulos, injustos, ¿cómo no tendrá cuidado de mí, que fui adoptado como su hijo cuando recibí a Jesús? ¿Cómo no va a tener cuidado de mí? Él es el que me nutre como padre, Él es el que me protege como padre, Él es el que me sustenta, y puedo llamarle Abba, como dice la palabra en Gálatas 4:6. Ve conmigo ahí a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Ese es el Dios con el que nos relacionamos. No un Dios al que se le ofrecen sacrificios, al que se le pide, no sé, algún favor y se le paga una manda, sino es Dios nuestro Padre. Nos podemos relacionar así con Él. Dice Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, Jesús llama Abba al Padre, y el Espíritu de Jesús está en nosotros. Y podemos nosotros también llamar Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Heredero de qué? Heredero de Dios. Así que si tú de pronto te sentías como que no tenías nada, si te sentías con la estima baja, lee Gálatas 4:7, que dice que eres heredero de Dios. Por eso la palabra dice que estamos completos en Cristo. Por eso Pablo podía decir: estoy saciado. O sea, tengo hambre, pero espiritualmente estoy saciado, porque soy heredero de Dios por medio de Cristo. Estamos completos en Él. En la doxología Pablo le llama a Dios, le llama Padre, pero le llama Padre nuestro. O sea, no está hablando de manera singular, sino en plural. Él es Padre de todo aquel que le recibe y cree en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es lo que dice Juan 1:12. Dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tú y yo estamos unidos al Padre por medio de Cristo, estamos unidos los unos a los otros, somos miembros de una gran familia, según Efesios 2:19. Esos son más motivos para que alabemos a nuestro Dios. Dice Pablo: sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria, la brillantez de Dios se manifestó a través de Jesucristo. Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, y dice: sea gloria por los siglos de los siglos, por la eternidad, porque desde antes de la fundación del mundo Él nos eligió según su presciencia, como dice 1 de Pedro 1:2. Por eso la gloria del único e infinito Dios es por los siglos de los siglos, es lo que dice el texto. Al final de esta doxología dice amén, que quiere decir así sea. A veces nomás decimos amén como que es ok, ¿verdad? Amén, amén. O como una muletilla, pero amén quiere decir así sea. Es una afirmación a algo que escuchamos. O sea, cuando escuchamos algo que lleva un contundente sí o una contundente afirmación, decimos amén. Por eso al final. Ahora, piensa esto por un momento, como paréntesis. Jesús no decía amén después de algo que Él decía. Él decía amén antes. Amén, amén. De cierto os digo, etcétera. O sea, Jesús estaba diciendo ya: lo que yo digo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Pero nosotros hemos de escuchar primero antes de decir amén. Y esto para todo lo que veamos, para todo lo que escuchemos, lo que leamos, es necesario que primero lo meditemos, que primero lo reflexionemos, lo cotejemos con la palabra y después digamos amén, no importa de quién venga. De nuevo, como dije el viernes o cité la palabra, Pablo decía: si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Así que no nos dejemos llevar por quién es el que nos está hablando, sino por qué es lo que está hablando. Cotejémoslo con la palabra. Los hombres nos podemos equivocar. Yo mismo puedo equivocarme predicando. Alguien que canta puede equivocarse cantando. Alguien que profetiza puede equivocarse profetizando, etcétera. Y así como cualquiera de los dones espirituales. Por eso hemos de escuchar, hemos de procesar, hemos de discernir antes de decir amén. Pero aquí Pablo dice amén, porque ha dicho gloria al Dios y Padre, que es bendito por los siglos de los siglos. En la doxología de Pablo vemos cómo
está llamando Padre. Vemos cómo nos está uniendo a todos. Y luego en el versículo 21 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Esto es conocido como una salutación. Y en la Biblia hay varias palabras que se emplean para este uso, para una salutación. Está el hebreo barak, que significa bendecir o saludar. Está el hebreo shalom, que significa paz. Y está el griego aspasomai, que significa abrazar, en señal de afecto. Significa dar la bienvenida. Proviene de la misma raíz de salud o salvación, esta palabra aspasomai, que se traduce como salutación. Ahora, recordemos que Pablo era judío. Él se crió como judío, provenía de una familia judía, y tradicionalmente para los judíos las relaciones sociales son muy importantes, son sumamente importantes. En el saludo se suele usar una bendición, esto en el contexto judío, una barak, una bendición a aquella persona a la que está saludando. También suele deseársele paz, shalom, salud. No solo eso, los saludos judíos anteriormente solían ser muy largos. Cuando ellos se encontraban, se solían expresar los mejores votos, se solían expresar bendiciones acompañados de diversos gestos, tales como levantarse. O sea, si estaba sentada la persona y llegaba otra, el judío de pura cepa se levantaba de donde estaba sentado para darle bendiciones a esta persona. Incluso en ocasiones hasta se inclinaban ante la persona. En otras ocasiones se tocaban la barba como una señal de afecto, de demostrar que hay un interés, que se desea un contacto, porque en la barba hay honra. Amén, los barbones, ¿verdad? Según los judíos, ¿no? Ahora ya es otro tema. Primero de Samuel, capítulo 25, para que veamos un par de ejemplos de cómo eran los saludos hebreos, qué tanto podían extenderse los saludos hebreos. Primero de Samuel 25, versículo 23. Aquí estamos ante una ocasión cuando el rey David intenta pasar por un territorio que le pertenecía a un hombre poderoso, rico, pero perverso, llamado Nabal. Nabal, cuando David intenta pasar por ahí, no le permite pasar. Incluso se expresa mal de David y le llama que era un fugitivo, que estaba huyendo de la justicia. Se nota que todavía habían vínculos ahí con Saúl. El punto es que no lo dejó pasar, le dijo: háganle como puedan, por aquí no pasan. Entonces David toma a sus hombres de guerra y va dispuesto a tomar venganza, a matar a este hombre Nabal y acabar con todo lo que tenía. Pero Nabal tenía una esposa que era piadosa, una esposa que buscaba a Dios, una esposa que estaba dispuesta incluso a tapar las regadas de su esposo. Estaba dispuesta a limpiar las embarraderas que el esposo hacía. Aquí vemos primero de Samuel 25, 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Esta fue la salutación que le dio Abigail a David, el rey. Otro ejemplo, segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 21. Aquí estamos viendo en segundo de Reyes 5, te pongo en contexto mientras lo encuentras, a el siervo del profeta, este hombre llamado Giesi, el cual era pues amante del dinero, como que le gustaban las cosas buenas, le gustaba tener dinero, le gustaba la fama. Entonces el profeta, cuando fue enviado a Naamán para sanarle de esa lepra, Naamán estaba dispuesto a darle obsequios al profeta, y él dice: no, yo no vine aquí por dinero, yo estoy todo bien. Se va, pero su siervo Giesi se regresa y dice: ¿qué creen? Que siempre sí vamos a aceptar los favores que nos puedan hacer o el dinero que puedan darnos, los tesoros. Dice segundo de Reyes 5:21, y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? O sea, se bajó de su carro, ¿no? Por esto, en estas salutaciones, en este par de ejemplos, podemos entender el por qué el Señor Jesús en Lucas 10:4 les dijo a sus discípulos: cuando vayan por el camino no saluden a nadie.
Porque imagínate, te encuentras a mucha gente y hay que bajarte y bendecirlos y inclinarte y tocarle la barba y pues luego con el otro y con el otro y con el otro. O sea, imagínate, ahí seguirían todavía saludando, ¿no? Los apóstoles. Volviendo a la porción bíblica en Filipenses, Pablo está dando una instrucción y es que le den sus saludos, le den sus bendiciones, incluso sus abrazos, sus demostraciones de afecto a los hermanos que se encontraban allí en Filipos. De esta forma, Pablo está poniendo el ejemplo y a la vez está aprovechando para promover la armonía en la iglesia local. Recordemos que en esa comunidad de creyentes de Filipos, aunque todo parecía estar bien, eran hermanos que eran generosos, que se daban, ahí había una pequeña fricción, una división entre dos hermanas. Aquí al principio del capítulo 4 las menciona y dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Ya oí, ¿verdad? Diría Pablo, que andan agarrándose del chongo, que se andan gritando, que se andan faltando al respeto y que luego no se hablan, pero luego quieren venir a alabar al Señor y adorar al Señor. Bueno, déjense de esas cosas. Es más, a ti, compañero fiel, te ruego que me ayudes, porque ellas combatieron conmigo en el Evangelio. Son personas que tienen dones, son personas útiles para predicar el Evangelio, para extender el Evangelio, y no está bien que estén divididas, no está bien que estén peleadas. Y bueno, eso se lo recuerdo por si hubiera alguna Evodia y Síntique aquí entre nosotros, o Evodio y Síntico, como sea, ¿verdad? Por eso Pablo les da este mandamiento, esta instrucción, y les dice: hey, saluden a los hermanos. Y es que cuando hay conflictos entre los creyentes, los demás debemos de tomar la iniciativa. Debemos de promover la armonía. No es, pues es su problema. No, debemos de promover la armonía. De manera que si tú sabes que una hermana Evodia y otra Síntique andan así de pique, has de ser tú el promotor de paz, así como lo hizo Abigail. Dijo: hey, rey, no hagas esto. No hagas venganza por tu propia mano. No derrames sangre. Sí, mi esposo es un hombre perverso, pero tú no seas igual que él. Hemos de tener esa actitud de Abigail. No solo los dirigentes de una iglesia deben de propiciar la armonía en la iglesia. Todos los hijos de Dios somos promotores de paz. Y si tú quieres pertenecer a una iglesia armoniosa, a una iglesia unida, bueno, tú debes de ser el que da el primer paso. Porque todos queremos pertenecer a una iglesia armoniosa. Yo estoy seguro que nadie quiere pertenecer a una iglesia en donde todos están peleados con otros, no se hablan los de aquí con los de allá, y acá nos sentamos los mexicanos y allá los hondureños y allá los guatemaltecos, y la panameña que hay por allá se sienta solita, ¿verdad? No, deseamos una iglesia unida, y para que esto suceda, todos y cada uno de nosotros debemos de dar el primer paso. Y es lo que está haciendo Pablo aquí, está poniendo el ejemplo para que haya armonía. Y en sus saludos, Pablo les llama a los filipenses santos en Cristo Jesús. Y es que no importa el nivel de responsabilidad o los dones que poseamos, a todos, según 1 Corintios 12:13, se nos dio a beber un mismo espíritu, sin importar que tú eres diácono y que el otro es pastor, que el otro es... No, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Y aquí les llama a todos santos en Cristo. Esta palabra santo proviene del griego hagios. En el plural se utiliza de creyentes, siempre se le llama santos a los creyentes. ¿Por qué debo hacer esta aclaración? Por si hubiera alguien aquí que entiende esta palabra santo como el atributo que se le da a un hombre que hizo muchas cosas buenas y entonces se ganó el título de santo y lo canonizaron, ¿verdad? Bueno, en la palabra de Dios esta palabra hagios se utiliza para todos los creyentes. No se le aplica a personas muertas que se hubieran caracterizado por obras de santidad excepcionales. Ahí podemos ver en la palabra cómo en diversos versículos se les llama a los creyentes santos, a todos los creyentes, a todos los que creyeron. Así que esa santidad que se les atribuye a los filipenses y a todos los creyentes no es un logro, sino que es un estado al que Dios en gracia nos llama a los hombres. Pero los creyentes además somos llamados a santificarnos en consecuencia con ese llamamiento que tenemos. Somos llamados a purificarnos de toda contaminación, somos llamados a abandonar el pecado, somos llamados a vivir una vida separada para Dios, experimentando comunión con Dios en su santidad. Así que a los santos se les señala de manera figurada como un templo santo. O sea, tú y yo somos un templo santo. También a los santos se les llama
o se les llama santos a los que están o forman parte de una iglesia local. Lo vemos en Efesios 2:21. Se le llama santos también a la iglesia en su totalidad. Se nos llama también sacerdocio santo o nación santa, como lo dice Pedro en su primera epístola. Todos los que hemos creído en Cristo hemos sido separados del pecado para estar unidos a Cristo. Repito, los que hemos creído en Cristo para salvación hemos sido separados del pecado. Ya no le debemos obediencia al pecado, ya no sucumbimos ante el pecado, sino que ahora nosotros estamos unidos a Cristo. Y cuando estamos unidos a Cristo, estamos unidos a otros que le pertenecen también a Cristo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Dice primero a los Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. O sea, Dios no nos ve como un individuo así. No, este es mi campeón, ¿no? Mi héroe de la fe. No. Dios ve a Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, nos pertenecemos los unos a los otros, los que estamos en Cristo, los que estamos unidos a Cristo. Pablo les comienza a recordar que tienen otros hermanos en otras partes del mundo. Allí mismo donde Pablo se encontraba, acuérdate que no estaba en Filipos Pablo, sino que estaba en Roma. Primero los llama a estar unidos entre ellos, la iglesia local, pero luego les recuerda, no son solamente ustedes, tienen otros hermanos en otras partes del mundo. Por eso les da los saludos de los que estaban con él en Roma. A ellos les llama hermanos. Esta palabra hermano es la palabra griega adelphos, que denota a un pariente cercano. De ahí sale también el nombre Adolfo, que no está ahorita, ¿verdad? En forma plural se habla también de una comunidad basada en una identidad de origen o de vida. Esto es lo que hermano, adelphos, significa. ¿Quiénes acompañaron a Pablo en sus prisiones, particularmente allí en Filipos donde él estaba? Bueno, se cree que, o se sabe que estuvo allí Timoteo, junto con el apóstol Pablo. Lo menciona en el primer capítulo y en el segundo capítulo habla acerca de Timoteo, pero también estuvo allí Epafrodito, que ya vimos algo de él, aparece en el capítulo 2, capítulo 4. También estuvo Tíquico, quien aparece en la epístola a los Efesios y en la epístola a los Colosenses. Estuvo también Filemón, que tiene toda una epístola. Estuvo también Aristarco, Onésimo, Lucas, estuvieron allí acompañando. Todos estos eran cristianos destacados. No me voy a detener, ya hemos visto cómo Timoteo era un creyente destacado, Epafrodito, Tíquico, todos ellos eran personas que pues sus nombres aparecen ahí en la palabra de Dios. O sea, ahí nada más para que te des una idea. Eran cristianos destacados por su servicio, por su compromiso con el Señor, con el avance del Evangelio. Sin embargo, Pablo no se pone por encima de ellos, aunque eran destacados. Él no dice, bueno, están estos, pero estoy yo acá. Yo soy el papá de los pollitos. No, Pablo no se pone por encima de ellos, sino igual a ellos. Ellos son sus hermanos, son hermanos, no son menos que yo, son iguales que yo. Todos somos hijos del mismo Padre, los que hemos creído. Tampoco los pone a ellos, a los hermanos que estaban con él, por encima de los demás, por encima de los filipenses. Son igualmente nuestros hermanos. Ahora, por un momento imagínate a Pablo recordando a sus hermanos de Filipos y hablándoles de ellos a todos los que venían a visitarlo. Lo venía a visitar Epafrodito y les decía, oye, ahí en Filipos hay unos hermanos bien buena onda, y está este hermano, lo recuerdo, que es bien buena onda, y este otro hermano que yo lo vi, cómo se convirtió, cómo dejó los ídolos, cómo empezó a tener problemas, cómo lo bloquearon en su negocio y siguió firme en el Señor. Y te imaginas a Pablo dándole testimonio de esos hermanos a todo aquel que venía a visitarlo, a aquella casa en donde estaba bajo arresto domiciliario. Y es que un pastor conoce a las ovejas a las que sirve. ¿Por qué? Porque éstas están cercanas a él. O sea, no tengamos esa idea de que voy a una iglesia y en esa iglesia hay un pastor, y como yo voy a esa iglesia, ese pastor es mi pastor. No nos equivoquemos con eso, mis hermanos. La palabra nos muestra claramente que cada cristiano conoce a su pastor, pero que el pastor también conoce a sus ovejas, conoce a su rebaño. Es pastor de un rebaño particular. Yo no soy pastor de todo el mundo. No, lamentablemente no lo soy, aunque quisiera. Y bueno, gracias a Dios que no, ¿verdad? Si no, imagínate. O sea, yo voy a otras congregaciones y ahí
pues yo voy a predicar, pero hay un pastor en esa iglesia y yo tengo límites en esa iglesia. No puedo tener cierta consejería con algunos de ellos porque simple y sencillamente no les conozco. Hay un pastor allí el cual les conoce y es a ese al que pues, le deben de pedir consejo, porque a veces van con el pastor invitado y le cuentan nomás la mitad de la historia para sacar el consejo que les conviene a ellos, o para escuchar algo distinto de lo que su pastor ya les dijo, y para eso le ocultan por aquí o le ocultan por allá. Pero bueno, ya nosotros los pastores sabemos que si vamos a una iglesia y se nos acerca alguien y nos pide un consejo, no le bateamos de manera grosera, no le decimos, sáquese con su pastor. No. Le escuchamos respetuosamente, le damos un consejo con la información que nos da, aclarándoles que esa información que nos están dando es limitada, pero siempre lo referimos con su pastor. Bueno, vaya con su pastor y cuéntele esto, pídale su consejo. A veces les preguntamos, ¿ya le pidió consejo a su pastor? Y a veces sí. Entonces, ¿para qué viene conmigo, verdad? O sea, yo le voy a decir lo mismo que está en la palabra. Inmediatamente después vamos con el pastor de esa iglesia para decirle, se me acercó una hermanita, se llama tal, me dijo esto. Así que ahí se los dejo de tarea para cuando vienen pastores invitados, pues nos enteramos, ¿no? de las segundas opiniones que piden a veces, ¿no? Bueno, ya saqué un principio pastoral ahí, pero qué bueno que lo sepamos, ¿no? Para que esté todo en orden. Decía que un pastor conoce a las ovejas a las que sirve, porque éstas están cercanas al pastor. Si usted nunca se acerca al pastor, sea aquí o los que nos ven en otras iglesias, pues ¿cómo van a ser pastoreados? O sea, yo entiendo que desde el púlpito se responden muchas preguntas y en más de una ocasión alguien que me ha dicho, oye, quiero un consejo, y le digo, mira, ahorita no puedo, pero después de la reunión platicamos. En más de una ocasión me han dicho, ya no. ¿Cómo? ¿Por qué no? No, es que ya mi consejo o lo que yo necesitaba ya me fue respondido en la palabra. Y bueno, es bueno eso, ¿no? Eso quiere decir que Dios está hablando de manera viva a nuestros corazones. Pero también hemos de estar cercanos al pastor. El pastor, ¿cómo va a saber qué orar por ti si tú nunca te acercas? Si cuando Él se acerca a ti y te saluda, siempre estás bien. O sea, ¿cómo estás? Bien, por los siglos de los siglos, amén. Bueno, sale, vaya. Pues ora por mí, porque si te contara cómo ando yo. No, mis hermanos, eso es egoísmo, eso es autosuficiencia, eso es no quererse comprometer. Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón con nuestros pastores, pues, ¿qué creen? Se dan cuenta de que no somos perfectos. ¿Pero qué creen? Ya lo sabíamos. O sea, nadie viene aquí a impresionar a nadie. El otro día alguien me empezó a hablar mal, alguien que no era cristiano, de su cónyuge que venía a esta iglesia. Y me habló mal y le dije, mira, no voy a rasgar mis vestiduras. ¿Por qué? Porque tu cónyuge, quien se congrega con nosotros, viene aquí precisamente porque quiere cambiar. Porque no es perfecta o perfecto, sino que quiere cambiar. Así que no creas que estás poniéndola a mal conmigo. Todos los que vienen a esa congregación, todos somos pecadores. ¿Amén, pecadores? O sea, somos pecadores que queremos cambiar, que queremos ver la gracia de Dios en nuestras vidas, que queremos ser restaurados, aunque hay uno que otro que nada más viene a cumplir, ¿verdad? Ya llegué, ya me voy. Entonces estamos viendo a un Pablo que conocía a sus ovejas porque ellas estaban cercanas a él. Y esto nos muestra un poco la manera de ser de Pablo. Era de los que recordaba a sus hermanos. Y créame, yo los recuerdo a ustedes. Cuando no estoy aquí en la ciudad, cuando me toca estar por causas de fuerza mayor fuera y puedo conectarme al discipulado, me conecto porque allí los veo a todos los que prenden su cámara. Allí puedo verlos, puedo escuchar los testimonios, y si no puedo conectarme en directo, en vivo, lo hago después, veo la grabación, porque me interesa saber cómo ustedes están avanzando en el Señor. Me interesa ver sus notas, lo que nos envían por correo electrónico de los estudios bíblicos, y allí puedo ver cómo el Señor está obrando en sus vidas. Y así era Pablo, él recordaba a sus hermanos. No solo eso, hablaba bien de sus hermanos. ¿Por qué? Porque él pensaba todo lo verdadero, ¿te acuerdas? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo virtuoso, todo lo digno de alabanza. Eso es lo que Pablo hablaba de sus hermanos en Filipos cuando otros venían a visitarlo. Y la verdad, es feo cuando un pastor se la pasa quejándose de sus ovejas. Y saludas al pastor, ¿y cómo estás? Y no, es que ya me tienen hasta acá, son bien rebeldes, bien desobedientes. Órale.
Bueno, a lo mejor sí lo son, pero no es para que lo andes divulgando por todos lados, ¿no? O sea, el estado del pueblo refleja el estado del pastor. Bueno, cuál es el sacerdote, tal es el pueblo, ¿no? Hablando bíblicamente. Así que hay que tener cuidado, lo digo para los que somos ministros y lo digo para usted, para que sepa que a donde nosotros vamos, hablamos lo bueno de ustedes que están aquí. Cuando es necesario, si tienen que tratar asuntos, pedir consejo para darle consejo a usted. Lo que acabamos de leer hace un momento es palabra de Dios, es inspirada por Dios. No es algo exclusivo de los tiempos de Pablo. Por favor, veamos así la palabra de Dios, no como esto fue algo para ellos en aquel tiempo, yo me rijo por sepa qué, ¿no? No, esto, mis hermanos, es también para nosotros. Nosotros aquí en Houston estamos llamados a vernos como santos. O sea, ve a tu hermano que está a un lado, atrás de ti, ahí tienes a un santo, ¿sí? ¿Sí? A ver, voltea, hermano, se puede. Santa Marta, Santo Jafet, San Benjamín. Estamos llamados a vernos como santos, o sea, como alguien que está separado del mundo. Ahora, si tu Facebook no te muestra como separado del mundo, sino que bien metido en el mundo, bueno, entonces ahí ya hay question marks, ¿no? Sí, pero debemos de vernos como santos, como separados del mundo, como unidos a Cristo. Estamos llamados aquí en Houston a vernos como hermanos, como hijos de un mismo Padre. Y eso es algo que yo hablo bien de usted y de nuestra iglesia cuando voy a otros lados. Cuando voy a México, por ejemplo, pues ¿de qué cree que está llena la iglesia? Pues de mexicanos, ¿verdad? Sí, como dijo un presidente por allá, ¿no? Que México es el país con más mexicanos del mundo. Bueno. Cuando voy a México, la iglesia está llena de mexicanos, pero nuestra iglesia es distinta, porque aquí hay de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Colombia, bueno, ¿de qué lugar no hay aquí, no? Panamá, Puerto Rico, no sé, si me faltó alguno, me disculpa, pero hay de toda Latinoamérica aquí entre nosotros. Y algo que yo alabo de ustedes cuando voy a otros lados es que aquí no hay divisiones. Aquí no hay que, no, yo no me junto con los mexicanos, no, yo no me junto con los guatemaltecos. Ay, pues yo soy Estados Unidos, yo no hablo poquito español, no palote aquí, no me junto con ellos, no. Y eso es algo digno de alabar, eso es algo que solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Estamos llamados a saludarnos, eso implica darnos honra, implica interesarnos el uno por el otro, hablando bien entre nosotros y los unos de los otros. Estos son principios que podemos ver aquí hasta donde hemos visto, ¿no? El amor que nos debemos debe ser sincero, dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. A ver, medítalo un momento. El amor sea sin fingimiento, o sea, sincero, un interés real. El interés que yo espero que haya para conmigo es darlo hacia otros. Si nosotros venimos con esa manera de pensar de vengo a dar y no a recibir, todo va a ser distinto. Porque hay veces que las personas dicen, es que nadie se interesa por mí. Falté 2 domingos y nadie me buscó, nadie me llamó. La pregunta es, ¿tú a cuántos has buscado, a cuántos has llamado cuando no los has visto en la iglesia? No, pues a nadie. Bueno, hay que empezar, ¿no? Hay que empezar. Ser de aquellos que aman sin fingimiento. Negarnos a saludar a los hermanos manifiesta egoísmo, manifiesta soberbia, que estoy muy ocupado, que tengo muchas cosas que hacer, así que no me interrumpan, bye. Bueno, eso manifiesta que necesitamos comenzar a vivir a Cristo. Versículo 22 de Filipenses 4. Todos los santos os saludan. Primero habló de la iglesia local, luego habló de los hermanos que estaban con él, poniéndose como ejemplo para que los cristianos en Filipos, cuando fueran a otro lugar, hablaran bien de sus hermanos, ahí en Filipos, de su iglesia local. Pero ahora está recordándoles que tenían más hermanos por todo lugar. Está hablando de forma general. Todos los santos. Se refería a los creyentes en Cristo de todo lugar a donde él había ido. Después de que Pablo fundó la iglesia ahí en Filipos, en la región de Macedonia, partió a Tesalónica. Bueno, allí en Tesalónica les habló de los hermanos de Filipos, les habló bien. Luego se fue a Berea y allí en Berea les habló bien, pero también los hermanos bereanos les mandaron sus saludos. Pues salúdenos a los hermanos. De allí fue a Atenas, luego a Corinto, luego regresó a Antioquía, de allí fue a Éfeso y así continuó
Pablo con sus viajes después de haber fundado esta iglesia en Filipos, y a todo lugar a donde iba les hablaba bien de sus hermanos, y los hermanos les mandaban saludos a los filipenses. También mientras que estuvo preso, el apóstol Pablo recibió visitas o recibió cartas, y los hermanos de las otras iglesias que le visitaban o que le enviaban cartas, le enviaban saludos a los hermanos de Filipos. Así que nos estamos dando cuenta de que la iglesia de Cristo no está limitada a un pueblo, no está limitada a una denominación, mucho menos está limitada a una iglesia local. Si tú creías que esto que estamos aquí, esto es la iglesia de Cristo, tienes la vista muy corta, porque aquí Pablo les está diciendo y les está hablando, todos los hermanos de todos los lugares les saludan. Algunos creen que son los únicos que se van a salvar. Algunos creen que su denominación o su iglesia es la única que tiene la sana doctrina. Un cliché que se ha hecho muy popular, ¿no? Se hizo ya como un movimiento este asunto de la sana doctrina, cuando en realidad lo que hay es la iglesia de Cristo, que obviamente predica, cree, vive la sana doctrina. Pero hay quienes piensan, nosotros somos los dueños exclusivos de la sana doctrina, y se dedican a menospreciar a los que no piensan como ellos en cosas secundarias. Le atribuyen a cosas secundarias la sana doctrina. Sana doctrina es que la mujer no predique. Eso no es sana doctrina. O sea, sana doctrina es que Cristo es Dios. Sana doctrina es que nació de una virgen. Sana doctrina es que Cristo va a volver. Sana doctrina es que somos salvos por gracia y no por obras. Pero hay quienes dicen que sana doctrina es la falda de una señora. Eso no es sana doctrina. Pero bueno, hay quienes se la pasan desacreditando a otros porque no piensan como ellos en esas doctrinas secundarias. A eso le llaman sana doctrina, o se dedican a menospreciar a otros por sus errores humanos, y eso es ser sectario. El ser sectario está en nuestra naturaleza. Marcos capítulo 9, versículo 38, para que veamos cómo los mismos discípulos de Jesús, mientras caminaban con Jesús haciendo su ministerio, también manifestaron este espíritu sectarista, esta actitud sectarista de creer que nosotros somos los exclusivos, somos los VIP y nadie más como nosotros. Marcos 9:38. Fíjate nada más quién es el que lleva la voz cantante aquí. Marcos 9:38. Juan, el apóstol del amor, el discípulo amado, le respondió diciendo, aquí como que se le olvidó poquito lo cariñosito que era, ¿no? Dice, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. O sea, él no viene a casa de oración, él no es de nuestra denominación, etcétera, ¿no? Y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Qué te parece esa actitud en Juan? ¿Quién le dijo a Juan que anduviera prohibiendo a otros echar fuera demonios? Nadie dijo eso. Lo estaba haciendo esa persona, lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. O sea, Juan creía que él tenía el copyright del nombre de Jesús, y le hizo un copyright claim a este brother y le cerró su canal. No, el Señor Jesús le dice, ¿quién te dijo eso? No, o sea, tú no sabes de qué espíritu eres, andas en otra onda. Y aprovecho este punto aquí para decir que casa de oración no posee la exclusividad de la sana doctrina. O sea, por si alguien lo pensaba, ¿verdad? No es la primera vez que decimos algo así. De hecho, nosotros saludamos y bendecimos a nuestros hermanos que no pertenecen a casa de oración, o que incluso son de otras denominaciones en las cuales hay puntos en los que diferimos, puntos secundarios, pero nosotros los saludamos, los bendecimos, no les llamamos herejes, mucho menos los maldecimos, mucho menos decimos que son apóstatas, ni nada por el estilo. Si ellos están predicando a Cristo, adelante. Lo que decía el apóstol Pablo, decía, mira, hay algunos que predican a Cristo por envidia, hay otros que lo hacen por amor, unos lo hacen por contienda, tratando de añadir aflicción a mis prisiones, pero a fin de cuentas el nombre de Cristo está siendo predicado. Así que si en otros lugares, en esta ciudad, se está predicando a Cristo, gloria a Dios. Me da mucho gusto que se estén abriendo más casas de oración
en otros lugares. Hace unos días tuvimos una junta con los pastores de la región y algunos de ellos nos daban reporte de que habían abierto misiones. Una recientemente en el estado de Nebraska, donde no había presencia de casa de oración. Me da mucho gusto eso. Me da mucho gusto que cuando se pedía mucho en Colombia que se abrieran congregaciones adheridas a este ministerio, por años estuvo la petición, se acaban de abrir 2 recientemente. El pastor Oscar Bonilla va a estar con nosotros en el servicio online de los miércoles próximamente. Pero hermanos, cuando yo oigo cosas como estas, es que donde yo vivo no hay ninguna iglesia que predique la sana doctrina. A mí me hace un poco de ruido. O sea, ¿cómo no va a haber? ¿Cómo en Houston no va a haber? O sea, en Houston hay un montón de iglesias que predican a Cristo. A lo mejor no predican a Cristo en el estilo que a ti te gusta o que a mí me gusta, pero eso no quiere decir que no prediquen a Cristo. Hace unos minutos, hace unas horas, en este mismo púlpito estaba predicando un pastor que nosotros veníamos en camino para acá y veníamos, gloria a Dios, aleluya por todo lo que estaba predicando. Ya quisiera yo la energía que tiene ese pastor. ¿Y cómo estaba predicando? Hablo del pastor Christopher Moore, que estaba predicando aquí, de la iglesia que nos renta este local. Predicando con una pasión, con un fuego, predicando a Cristo, y una iglesia respondiendo. Pero bueno, a lo mejor yo no me congregaría aquí porque pues no hablo así como que perfecto inglés y sería difícil yo ser pastoreado y aconsejado, pero gloria a Dios, Cristo se está predicando. Y esto es lo que yo estoy comunicando aquí porque Pablo nos da esta idea. Hay una iglesia universal. La iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo de todos los tiempos y de todas las naciones. De manera que tú y yo tenemos hermanos en otro continente, allá los chinitos, los asiáticos, todos ellos también, los que han creído en Cristo, son nuestros hermanos también. Alguien recientemente puso un comentario en nuestro canal diciendo que nos iba a estar viendo desde Japón. Yo dije, órale, hasta allá. Bueno, hasta allá hay pueblo de Dios. El evangelio ha llegado hasta allá. Y es que el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 7 vio una gran multitud de la cual nadie podía contar. Y era de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Eso es lo que vio Juan. Y así debemos de nosotros tener esto en nuestro corazón, que hay hermanos de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos, lenguas, que han creído en Cristo, y a eso se le llama la iglesia universal. Versículo 22 de Filipenses capítulo 4. Después de decir todos los santos os saludan, todos, dice, y especialmente los de la casa de César. Esta porción bíblica no debe de pasar desapercibida. A menudo cuando ya estamos por terminar la carta, eso ya no lo leímos, ya acabé de leer Filipenses, ¿no? Pero esto no debe pasar desapercibido, ya que para los filipenses era de suma relevancia. Él cita a los de la casa de César. ¿Quién era el César? El César era el emperador romano. O sea, entre los que habían creído en Cristo estaban algunos que trabajaban para el emperador romano, desde esclavos de bajo rango que habían creído y que trabajaban para el emperador romano, hasta libertos de alto rango que también habían creído en Cristo como su Salvador. Y esto era algo por lo que Pablo daba gracias. Cuando empieza la epístola, capítulo 1, versículo 13, dice, doy gracias porque en mis prisiones se ha podido anunciar a Cristo. Y en todo el pretorio o en toda esta guardia pretoriana ya se oye del evangelio. Y claro, la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios viene cuando nosotros oímos al evangelio, creemos en el evangelio, es cuando ocurre la salvación. Y estas noticias tuvieron que ser de gozo para los hermanos en Filipos. ¿Te imaginas los filipenses oyendo esto? Oye, también en la casa de César, también en la casa del emperador, ¿están creyendo? Tenemos hermanos allí también. Ellos mismos eran una colonia romana. Muchos de ellos eran ciudadanos romanos. Así que esto nos trae a nosotros un principio, algo que también debemos de tener en nuestro corazón. Nunca pensemos que hay alguno al que Dios no quiere salvar. Nunca pensemos eso. Según su palabra en 2 de Pedro 3:9, Él no quiere que ninguno perezca. Por esto digo que nunca pensemos que hay alguno al que Dios no quiere salvar. Él quiere que todos
procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que dice 1 Timoteo 2, versículo 4. Estoy hablando con la palabra de Dios. Él no hace acepción de personas. Es lo que dice Hechos 10:34, Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9. Dice que Él no hace acepción de personas. El Señor Jesús vino a salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Es lo que dice la palabra. Eso es Evangelio 1.0. El Señor vino a salvar a los pecadores. Y eso incluye ¿a cuáles pecadores? A todos. Porque la palabra dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si Cristo vino a salvar a los pecadores y también dice la palabra que todos pecaron, entonces nunca pensemos que hay alguno al que el Señor no quiera salvar, a excepción de Satanás, ¿verdad? Por si acaso. 1 Juan 2, versículo 2, es otro versículo que nos habla acerca de esta realidad, de que el Evangelio es para todos. Y Él es, 1 Juan 2:2, la propiciación por nuestros pecados. O sea, ¿por quiénes? Por los que hemos creído. O sea, los que ya creímos, los que ya somos salvos, podemos decir, Cristo es la propiciación por mis pecados. Continúo y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese mundo en donde están todos los seres humanos, representado allí la raza humana. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Así que armoniza la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es lo que vemos en la palabra de Dios. Y esto lo digo, lo menciono para decir esto ahora. Que no importa quién seas o a qué te dediques, y ahí me detengo para que lo pienses. Si tú te arrepientes, vas a recibir perdón por tus pecados, vas a recibir vida eterna, porque a lo mejor tú pensabas, lo que yo he hecho ya no tiene perdón de Dios. He sido desechado por la sociedad, me tienen fichado, etcétera. He hecho tanto mal que Dios no me puede perdonar, que Dios no me quiere perdonar. Mira, estamos viendo aquí que el Señor quiere que todos sean salvos, que el Señor no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que tú perezcas. La mención de los de la casa de César debía de abrirles los ojos a los filipenses y a nosotros también. Es maravilloso habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Es maravilloso saber que por todo el mundo tenemos hermanos en la fe, pero también tenemos una misión. Y esto está en Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Esto es lo que se conoce como la Gran Comisión. Jesús resucitado aparece a sus discípulos y les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En Hechos 1:8 les dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor tiene ovejas, tiene un redil por toda la tierra, por todo el mundo. Esa misión incluye a toda criatura. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y en el mundo entero. Todavía hay muchos más por salvar. Por tanto, hemos de contribuir nosotros para que el Evangelio avance. ¿Cómo puedo contribuir para que el Evangelio avance? De 3 maneras, por lo menos. Predicando, a donde tú vayas, porque si tú eres discípulo, has de predicar el Evangelio. No, pastor, es que usted no sabe cómo son los de mi trabajo. No, pero me imagino, yo también he trabajado en empresas, en grupos grandes. Que hay de todo. Sí, que está el que es adúltero, el que es borracho, el que es bien drogadicto, el que llega bien crudo, etcétera, ¿no? Bueno, el Señor tiene pueblo allí también. Estamos llamados a predicar el Evangelio allí a donde vamos. No a decirle al pastor o al hermano, oye, ven, te voy a llevar para que le prediques. No, tú le vas a predicar. A cada uno nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. A cada uno de nosotros, los que hemos creído. Así que nosotros predicamos el Evangelio y así contribuimos para que el Evangelio avance. De otra manera también podemos contribuir para que el Evangelio avance y es orando. No voy a preguntar cuántos oran
por sus familiares que no conocen a Cristo? ¿Cuántos oran por la comunidad en la que estamos? Porque aquí alrededor hay también quienes necesitan oír el Evangelio. No voy a preguntar cuántos están orando, más bien te voy a decir, ora si no lo estabas haciendo, o sigue orando si lo estás haciendo, por aquellos que no conocen del Señor. ¿De qué otra forma puedo contribuir para que el Evangelio avance? De otra forma, lo hemos visto aquí en la epístola a los Filipenses, y es ofrendando, siendo generosos para la obra de Dios. Y hago una pequeña aclaración que hice en las enseñanzas anteriores cuando tocamos el tema de la generosidad, porque los filipenses habían sido generosos para con el apóstol Pablo. Cuando yo hablo e invito al pueblo, a esta iglesia local, a contribuir con el avance del Evangelio ofrendando, no estoy pidiendo dinero para mí, ni para mis gastos o para mis gustos. No. Gracias a Dios, el Señor ha sido fiel conmigo, mi familia y yo tenemos un sustento que recibimos de esta iglesia y de ahí más nada. Así que lo que usted da, délo con liberalidad, como dice la palabra, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando nosotros contribuimos de forma económica con el reino de Dios, estamos también siendo bendecidos. Vamos a recibir bendición, vamos a ver bendición. Por mencionar un ejemplo, aquí vio usted un grupo de hermanos que se bautizaron, que dieron este paso de obediencia. Mucho tuvo que ver, sí, primeramente las oraciones de usted, padre, sobre estos chicos. Mucho tuvo que ver el trabajo que usted hace como papá al reforzar la enseñanza que se les da aquí. Mucho tuvo que ver el testimonio que usted les da a sus hijos de que así se ve ser un cristiano. Hijo, ¿me ves a mí? Bueno, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Mucho tuvo que ver eso. Pero mucho tuvo que ver también el campamento de jóvenes que tuvieron hace poquito. Mucho tuvo que ver el congreso de jóvenes que tuvieron también en el mes de, ¿qué fue? Junio. Esto, mis hermanos, tuvo un impacto en sus vidas. Ellos estuvieron expuestos de manera más continua a la palabra. ¿Pero qué cree? Tanto el campamento de jóvenes como el congreso de jóvenes implicó gastos de la iglesia y gastos fuertes. ¿Pero qué cree? Para nosotros vale la pena como iglesia. Y si nadie hubiera aportado económicamente para este evento, con mucho gusto hubiéramos sacado aún más del fondo de la iglesia para llevar a cabo estos eventos. Pero gracias a Dios que ustedes fueron generosos y que contribuyeron y que algunos dijeron, ¿sabes qué? Yo no tengo jóvenes, pero voy a ofrendar para que un joven pueda ir. Voy a becar a un joven. Y mire, aquí estamos viendo el resultado. Esa es la bendición que nosotros vemos. Y decimos, vale la pena. ¿Qué me iba a comprar con esos $100? Mira, ya 4 personas en un restaurante, en el más así, con $100, así raspando, ¿a poco no? Hasta las taquerías ya se puso carísimo. Luego yo voy allá donde se gasta en pesos, vengo para acá y casi rasgo mis vestiduras porque se acostumbra uno a estar allá. En serio, $100 que voy a dar para la obra de Dios. Unos tacos todos grasosos, todos feos me iba a comprar con eso. ¿Sabes qué? Mejor lo pongo para la obra del Señor. Saber que el Evangelio está avanzando debe producir en nosotros gozo. Siempre que Jesús habló de pecadores arrepintiéndose, lo relacionó con el gozo. En la parábola de la moneda perdida, cuando encontraron la moneda, ¿qué hubo? Gozo, hubo fiesta. Cuando se perdió la oveja y fue encontrada, ¿qué hubo? Fiesta, hubo gozo. Cuando el hijo pródigo que se había perdido fue hallado, también hubo gozo, hubo fiesta. Mataron al becerro gordo. Por tanto, nuestro gozo siempre tiene que estar de alguna manera vinculado a ese propósito, a la salvación de los pecadores. Versículo 23 de Filipenses 4, último versículo, Filipenses 4, 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La epístola concluye apelando a la gracia del Señor sobre los creyentes. Inició hablando de la gracia, termina hablando de la gracia. Y es que los creyentes, los hijos de Dios, hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Es lo que dice Efesios 2:8. Pero no solo fuimos salvos por gracia, también vivimos en una esfera de gracia. La gracia que nos capacita para vivir a Cristo, la gracia que nos capacita para sufrir por Cristo, la gracia que nos santifica. De hecho, todo lo que recibimos, lo recibimos por la gracia de Dios. Fuimos salvos para alabanza de la gloria de su
Gracia. Gracia es un regalo inmerecido, un favor inmerecido. Y es que en la medida que tú y yo vamos conociendo al Señor, nos vamos dando cuenta de que no merecemos nada. Hace rato pregunté, ¿cuántos pecadores hay aquí? Y todos dijeron amén. Entonces, está bien, qué bueno que nos sepamos pecadores, que nos sepamos también inmerecedores por nuestro propio mérito del favor de Dios. Cuando nosotros nos reconocemos así y después vemos el favor que Dios ha hecho para con nosotros, en la gracia de Dios para con nosotros, no podemos hacer nada más que caer rendidos a sus pies, más que alabar al Señor. Y eso hace que valoremos todo lo que recibamos del Señor, incluso padecer por Él. Por eso Jesús dijo, cuando sean perseguidos por causa de mi nombre, siéntanse felices, siéntanse bienaventurados porque se están identificando conmigo. Cuando nosotros vemos la gracia de Dios, podemos valorar todo lo que recibimos de Él. La gracia que sustentó a Pablo en sus prisiones es la misma que está disponible para ti, es la misma que está disponible para mí. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Nuestra alabanza no tiene como base las cosas buenas, entre comillas, que nos puedan pasar. Nuestra alabanza tiene como base a Dios, su infinita gracia derramada sobre nosotros. Porque hay quienes, cuando les va todo bien, esto, entiéndase, hacen lo que, o se hace lo que ellos querían. Gloria a Dios, Dios es bueno, aleluya, ando gozoso. Pero cuando las cosas no salen como quería, dice, todo me va mal. No. Pero podemos ver cómo nuestra alabanza tiene como base a Dios mismo, su infinita gracia derramada sobre nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a concluir haciendo un llamado. Y es este: si tú no has creído en Cristo, te repito, Cristo murió por tus pecados. Y Él quiere que seas salvo. ¿Para qué? Para que tu vida le alabe. Yo puedo decir abiertamente, porque lo encuentro en la palabra, y puedo decir a todo aquel que no ha creído, Cristo murió por tus pecados. Y si tú te arrepientes, tendrás vida eterna. Porque es lo que veo en la palabra. Y por eso, con toda la certeza, puedo decirte, puedo invitarte, puedo llamarte de parte de Dios. Puedo rogarte como si Dios te rogara. Reconcíliate con Dios. Inclina tu rostro y permíteme dar unos instantes para que puedas reflexionar en eso. Y si el Espíritu trae convicción a tu pecado, está trayendo convicción de pecado a tu vida, no apagues esa voz, no calles esa voz. Simplemente déjate caer en sus brazos y dile: Señor, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador, reconozco mi incredulidad. Perdona mis pecados, Señor. Yo creo en tu Hijo Jesucristo. Yo creo en que Él derramó su sangre para perdón de mis pecados. Y yo confieso que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Lo creo en mi corazón. Y si tú lo crees en tu corazón, el Señor te perdona. Y según su palabra, Él te adopta como su hijo. Y así tú puedes llamarle Abba Padre y tener la certeza de que no solo alcanzas esa gracia común que abarca a todos los hombres, sino que entras a una esfera de gracia en donde Él te capacita, Él te santifica y Él te resucitará. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio, el cual nos trae vida eterna, por estas nuevas de gran gozo que son para todos, para todo el pueblo. Si tú ya has creído en el Señor Jesucristo, alábale, porque Él ha derramado su gracia sobre ti. Te ha unido a una gran familia con la que daremos gloria por la eternidad a nuestro Dios. Por eso podemos decir: para mí el vivir es Cristo. Si tú tienes algo por qué vivir, es porque tienes algo por qué morir. Por eso decía Pablo: para mí el morir es ganancia, pero mientras viva serviré a mi Señor. Mientras viva daré gloria a mi Señor. Mientras viva viviré para Él. Levanta tus manos, alabemos al Señor mientras que tú oras en voz audible, si lo deseas. Adoremos a nuestro Dios. Cuán bella es tu gracia, Señor. Esta gracia que nos miró con tanto amor, a pesar de que somos pecadores.
A pesar, Señor, de que te fallamos, nos miraste con tanto amor y nos llamaste a ti con esa ternura, con esa misericordia, Padre. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Por eso, mi Dios, ¿a quién más iremos, Señor? Si solo en ti encontramos perdón, en ti encontramos nueva vida, en ti, Señor, encontramos esperanza. Gracias, Señor. Cuán hermoso es tu amor, Jesús. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí? ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Salvador. ¿Quién mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos? ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú, si tu consejo es perfecto
consuelo y libertad, en quien podría descansar mi corazón. Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Levante sus manos y dele gracias al Señor por esa gracia sublime que nos ha salvado por medio de Cristo Jesús. Si entregaste en la cruz a tu Hijo por mí, ¿cómo no me darás con Él lo demás? Y yo sé que jamás en nadie voy a encontrar lo que solo encuentro en ti. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo correr buscando paz, protección? ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿A quién podría yo clamar por consuelo y libertad? ¿En quién podría descansar mi corazón? Solo en ti está la vida, mi Señor, mi Salvador. Pues tú eres mi fortaleza, Señor, y tú eres mi paz. Solo en ti, Señor, encuentro todo lo que mi alma necesita. Solo en ti, mi Dios, encuentra esa paz que mi ser necesita, mi Dios. Tú eres el todo, Señor. Tú eres el todo, Dios. En ti, Señor, está mi refugio. Y a ti te damos, Padre, toda la honra y la gloria, porque tú eres digno de nuestra alabanza y tu pueblo te aplaude, Señor, por toda tu grandeza, Jesús. Seas tú exaltado siempre, mi Dios. El Señor nos ha dado la victoria. ¿Puedes dar un grito de alegría? ¿Más fuerte? A ver, que se escuche. ¡Woo! Clamamos al Dios Todopoderoso que nos dio esa victoria en la cruz. A ver, iglesia, vamos a cantar todos fuertes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Otra vez. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor. Celebraré su victoria, me alegraré en su salvación. Amén. Y cuando mis enemigos se levanten contra mí, ¿qué haremos? Yo clamaré a mi Dios que peleará por mí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
porque fiel es mi Dios, no me dejará. Poderoso gigantes, exalte con nosotros, saltaré de alegría. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Levantaré mi bandera, ¿en quién? En el nombre del Señor. Celebraré su victoria, me alegraré en su salvación. Y cuando mis enemigos se levanten contra mí, Él peleará, yo clamaré a mi Dios, que peleará por mí. Oh, 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 oh. ¿Por qué? Porque fiel es mi Dios, no me dejará. Poderoso gigante, se vamos a saltar, saltaré de alegría. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré a ver, gloria a mi Rey. Que se escuche. Oh, 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 más fuerte, iglesia. Oh, 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 oh. A ver, un grito de alegría. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Oh, 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 vamos a gritar. Oh, todos juntos. Hey, hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Que se escuche. Hey, hey. Oh, 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 oh. Mi alabanza es para ti. Amén. Toda la adoración y mi cántico es para ti.